Sí, pero eso fue el proceso para luego recibir el título de pastor eterno, del pastor eterno de las ovejas. Entonces, tú y yo tenemos un llamado. Si yo anhelo el pastorado, primero necesito el proceso de oveja. Amén. ¿Pero qué creen? El proceso duele. Se acabaron los amenes. Los amenes se convirtieron en... Ese es el punto, que los seres humanos somos muy apegados a evitar los procesos. Nos enfada, nos molesta, nos cabrea cuando me hablan de procesos. Y sin proceso, pues no hay bendición. Bueno, sí hay bendición, porque igual Dios en su misericordia hace salir el sol sobre justos e injustos, pero no en la intensidad en que Dios quisiera bendecirnos. Entonces, cuando yo rechazo el proceso de Dios o interrumpo el proceso de Dios, pues estoy rechazando la bendición. Entonces, no hay pastor, no hay león de la tribu de Judá sin el proceso de oveja, sin un cordero, aunque el sacrificio más grande es Jesús. Tú y yo, cualquier sacrificio que hagamos en obedecer a Dios, no es para comprar ni una pizca de su bendición, porque Él ya nos lo dio todo en Cristo Jesús. Y entonces el sacrificio al que estoy llamado en Cristo es más bien a soportar las mismas aflicciones que Jesús soportó. Pero yo ya no soy víctima. Yo ya no me comporto, ni pienso, ni trato de ser una víctima de las circunstancias. Porque cuando yo, ya lo he hablado, cuando me autovictimizo, estoy invalidando el sacrificio de Jesús. Mira, Dios, todo lo que he hecho por ti. Mira, Dios, te he obedecido, he hecho todo lo que me has pedido, hice esto, hago aquello, hago lo otro. Y el Señor dice, bueno, todo lo que haces, lo haces por el poder de la gracia y de la unción que Cristo pagó con su sufrimiento en la cruz. ¿Estamos aquí? Entonces, ganar almas es un buen trabajo. La Biblia dice que el que gana almas es sabio. Recuerdo una hermana muy bélica allá en Tangamandapio, en nuestra iglesia donde fuimos formados. Y era una hermana que constantemente, cuando veía llegar a alguien a la iglesia, pegaba un grito, ¡aleluya! ¿Qué te pasa, hermana? Es que no sabe usted cuántas oraciones de rodillas me ha costado ese que va llegando, cuántas noches de desvelo, y sacaba toda la charola. Y le dije, ¿y? ¿Sangró usted? No. ¿Le dieron de azotes en la espalda? No. ¿Le pusieron una corona de espinas? No. Glorifique a Cristo, porque esa alma costó la sangre de Cristo. Y todo lo que usted y yo hagamos solo es un proceso. ¿Estamos aquí? Entonces Jesús es el Cordero que vino al mundo. Número 2, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Número 3, Él es el león de la tribu de Judá. Y el miércoles pasado analizamos la escritura de Apocalipsis 5:5, donde dice, Juan estaba teniendo la visión del Apocalipsis. Dice, entonces uno de los ancianos me dijo, deja pues de llorar, pues el león de la tribu de Judá, el descendiente de David, ha ganado la victoria y él puede romper los 7 sellos y abrir el rollo. Juan estaba teniendo la visión. Apocalipsis lo escribió Juan, el apóstol. Apocalipsis significa revelaciones, y a Juan se le reveló todo lo que iba a suceder en los días últimos. Y estaba llorando Juan porque veía el sufrimiento de la iglesia, veía el sufrimiento de los pueblos, y el Espíritu le dijo, ya no llores. Uno de los ancianos, deja de llorar,
porque el león de la tribu de Judá, el descendiente de David, ha ganado la victoria. Se estaba refiriendo a Jesús. Entonces, comenzamos a analizar algunas cosas, entre ellas cómo Jesús, a pesar de ser el Cordero de Dios, Él siempre con valentía enfrentó la oposición. Él no se quedaba callado ante el fariseísmo o ante la injusticia. No se quedaba callado. Lo que tenía que decir, lo decía. La única vez que dice que enmudeció fue cuando fue arrestado. Dice, enmudeció como una oveja delante de sus trasquiladores. Pero mientras estuvo activo en su ministerio, cuando tenía que hablar, hablaba. Tumbas blanqueadas, le decía a los fariseos, nido de víboras, pero muy amablemente, ¿verdad? ¿Hasta cuándo les he de soportar, generación incrédula?, le decía a sus discípulos. ¿Jesús es tu pastor? ¿Jesús es tu pastor? ¿Estás dispuesto a soportar cómo la palabra te confronta? Cuando tenía que hablar, hablaba. Una vez agarró un chicote y aventó mesas y sacó a todos los que estaban robando en el templo. Entonces, tenemos que entender que somos ovejas, pero el proceso va enfocado a alcanzar ¿qué? La estatura de Cristo, la estatura del varón perfecto. Y cuando hay que rugir, como lo hacía David. Amén, amén. Y vimos al final, Juan 18:4, cómo él imponía autoridad con el solo hecho de responder su nombre. Juan 18:4, que es cuando lo arrestaron, dice, entonces Jesús, como ya sabía lo que iba a suceder, salió y les preguntó, les dijo, ¿a quién buscan? Ahí estaban afuera todos los que lo iban a arrestar. Y ellos le respondieron, a Jesús de Nazaret. Y él les dijo, yo soy. Y si el traidor Judas ya estaba con ellos, y cuando les dijo yo soy, caminaron hacia atrás y cayeron al suelo. Entonces hay veces que la gente cae en el nombre de Jesús. Cuando oran por alguien en el nombre de Jesús, y si el Señor así le place, decimos en Sinaloa, nos costalea. Dijo un varón hermano de una ranchería por allá en Guasave, pues él batallaba, ¿no? Y cuando tocó que oraron por él y cayó al piso, se levantó llorando, pidiéndole perdón a Dios, porque él pensaba que la gente que se caía, la poníamos de acuerdo o le pagábamos para que se dejara caer al suelo. Digo, ¿por qué lloras? Pues es que no me pagaron nada, dijo. ¿Quién te tumbó? Nadie, me dijo. De repente se me escaparon las fuerzas y caí como un tronco. No se pierde el conocimiento porque el Espíritu Santo no te roba la conciencia. Simplemente es un éxtasis en el que se entra. Bueno, pues hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Entonces Jesús marcó el objetivo de su ministerio defendiendo con autoridad la palabra de Dios. ¿Qué defendía Jesús? Defendía a los pobres de espíritu, defendía el evangelio y defendía el templo de Dios. Esas tres cosas, las almas, los pobres en espíritu, que no tiene que ver con la pobreza material. Un pobre en espíritu, en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, se refiere, un pobre en espíritu es aquel que reconoce que sin Cristo no somos nada y que lo necesito a Él todos los días. Ese es un pobre en espíritu. Entonces él lloró cuando vio las multitudes, dice, son como ovejas sin pastor, porque quiso unificar a Jerusalén y Jerusalén lo rechazó, lo crucificaron. Dijo, ¿cómo los he querido juntar? Así como la gallina junta sus polluelos. Entonces, pero él defendió con su autoridad el templo, la palabra, el evangelio. Defendió a los pobres, a los débiles. No permitió manipulación o trastorno. Los fariseos nada más lo buscaban para evidenciarlo. Una vez llegó Pedro y le dijo, maestro, ¿qué pasó? Nos cayó Hacienda.
Y pues nos están cobrando los impuestos. Bueno, le dijo, ve y pesca, y el primer pez que agarres, vas a sacar de la boca del pez una moneda, y con esa vas a pagar tus impuestos y los míos. Siempre el Señor respaldó la autoridad y la fe del Hijo. Entonces, en una ocasión lo quisieron apedrear, lo quisieron matar y lo arrinconaron para aventarlo por un barranco. Pero en eso dice que el Señor caminó entre la multitud que ardía de coraje contra él y ni uno solo lo tocó. Wow, esa es la autoridad del Señor Jesús. Él no tuvo duda en denunciar la deshonestidad, el legalismo, la hipocresía, el fariseísmo, los fariseos que intentaban invalidar la palabra con tantas tradiciones, con tantas costumbres que tenían. Entonces, se le presenta como el Cordero Inmolado. Todos concebimos a un Jesús amoroso, compasivo, que pagó con su sangre, pero la segunda venida de Él será como un león, va a rugir ante las naciones. Y entonces sí que tiembla el diablo, porque el diablo no es un león, aunque 1 Pedro 5:8 dice que el diablo anda como león rugiente, pero es un imitador. Lo mismo, pero más barato. Entonces, el diablo no es un león, aparenta ser un león, pero el verdadero león va a venir y lo va a aplastar, dice la palabra. Amén. Entonces, que él sea el león de la tribu de Judá significa que no debemos de temer. Dios está en control de todas las cosas. No hay que permitir ansiedad, ni preocupación, ni afán. Si has tenido situaciones difíciles, prepárate. Todavía no pasa lo peor. Va a llegar un día en que no vas a poder hablar ni de Dios, ni de la Biblia. Las puertas de las iglesias se van a cerrar, ya no habrá más. Va a haber persecución. Si tú profesas la fe cristiana, va a haber persecución sobre tu vida, con la intención de que niegues a Cristo. Ya en algunos lugares del mundo así sucede. Ayer lo comentaba en el discipulado, un pastor ¿cómo se llama el país grande acá? Otro, Venezuela. Venezolano, fue a China y fue a predicar el evangelio, pero en una reunión cristiana clandestina, porque en China está penado el evangelio. Era clandestina y nadie traía Biblia, pero todos se sabían los versículos. Y él les dijo, ¿y cómo le hacen? Nos las tenemos que memorizar todo, porque si te agarran con una Biblia vas a la cárcel. Te torturan y vas a la cárcel. Entonces, tienen memorizada la Biblia. Entonces, va a llegar el tiempo en que no vas a poder sacar ni tu teléfono. No vas a poder hojear una Biblia. ¿Estás memorizando la palabra? Memorícela. ¿O no dijo el Señor, escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones? En tablas del corazón, ya no en tablas de piedra como en el antiguo, sino en tablas de carne del corazón. Ahí voy a escribir mis leyes, en su mente, en su corazón. Wow, memorícela. Memorícelo. Entonces es nuestra responsabilidad alimentar cada día nuestra relación con Jesús. ¿Para qué? Pues para que nuestra confianza o nuestra percepción o nuestra convicción de cómo lo concebimos a Él, pues se acerque más a la de un león, al de la tribu de Judá. Y bueno, por excelencia, pues Él es nuestro intercesor. Él está a la diestra del Padre. ¿Qué está haciendo ahí? Dice que Él tiene en sus manos el libro de la vida. Y cada vez que alguien ora, y papá Dios le pregunta a Jesús el Hijo, ¿quién es el que está orando? ¿Cómo se llama, papá? Se llama Rogelio Reyes, es de Navojoa. Y entonces Jesús abre el libro y dice, Él es de los nuestros, papá. Él ya creyó en mi nombre, Él ya me recibió en su corazón. Mi sangre, yo ya pagué el precio por Él. Y entonces el Padre dice, amén, que se ejecute lo que está pidiendo. Y si estamos pidiendo perdón, pues con mayor razón. Él está intercediendo. Hechos 4:12
Cuando Jesús, después de haber resucitado, pero Él ya había recibido el poder en su nombre, dice, solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. Otra versión dice, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. No hay salvación, ni en San Gustavo, ni en San Rafael, ni en San Rogelio, ni en San Ernesto. No hay salvación en ningún otro nombre, solamente en el nombre de Jesús. Él intercede delante del Padre para que sean borradas nuestras iniquidades, nuestras malas decisiones. Y el que no tenga la voluntad genuina de amar a Dios, de amar a Jesús, de recibirlo como el único y suficiente Salvador, discúlpeme, pero no tiene oportunidad. No tiene oportunidad. En 1 Timoteo dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo mediador. ¿Qué es un mediador? Intercesor. Nadie más puede abogar por ti delante de Dios. Nadie. Ni mi nana, ni mi tata, ni mi tío, ni doña Chonita, la del abarrote, que murió el año pasado. Nadie. Nadie. Solamente Jesús. Ni una sola persona que ya murió te puede servir de intercesor. Ni una sola. Oye, pastor, pero yo le he pedido a mi nana Chonita y me ha contestado. Sí, pero si no la viste, tal cual. Oye, pastor, pero el de verde me ha hecho milagros. Mi compa Juditas, discúlpame, pero está muerto, no tiene nada que hacer acá. Y la Biblia dice que cuando yo le pido un favor a alguien que ya murió, estoy ofendiendo a Dios. Dice Levíticos, consultarán a los muertos teniendo a Dios. Wow. No, yo no, pastor, Dios me libre de eso. Yo nomás le pido al arcángel Miguel. Hola. Pues tampoco, porque dice la Biblia que los ángeles no obedecen a ninguna persona, solamente a Dios. Imagínate que alguien se mete a robar a tu casa, ¿sí? Y tú hablas al C4. Oiga, mándeme por favor la patrulla número fulano y mándame a los 4 policías, a los más guapos que andan ahí, a los más fuertotes. ¿Qué te va a decir el operador? Mire, doña, dese de buenas que vamos a mandar a alguien, déjeme ver quién anda cerca. Es lo mismo, cuando tú le pides al ángel fulano de tal, pues puede que te conteste. Y eso no es ninguna maravilla, dice, porque el diablo también se viste como ángel de luz y tiene poder para hacer ciertas señales milagrosas. Pero la Biblia dice en los Salmos que cuando yo oro al Padre en el nombre de Jesús, Papá Dios sabrá a qué ángel va a mandar, no al que yo quiera. ¿Estamos aquí? Por eso hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Sí, murió, pero resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Cualquier otro intercesor que tú utilices, tu fe está peligrando. Tu alma está en riesgo de ser engañada. Entre las alternativas espirituales de brujería y satanismo está algo que se llama la santería o el espiritismo. No sé si ha escuchado usted sobre eso. Allá en Guasave, cerca de la casa de mis suegros, donde vivían antes, a la vuelta había una casa donde hacían sesiones de espiritismo. Y ahí andaban todos vestidos con sábanas blancas, invocando al espíritu del doctor, quién sabe qué, que murió en quién sabe año, para que venga a curarlo. Imagínate. Se dice, eso no es de maravillarse, el diablo se viste como ángel de luz, con tal de engañar la fe de la gente. Entonces, sépase algo, su fe está segura, su alma está segura, cuando usted declara el nombre de Jesús.
porque es el único mediador, el único intercesor entre Dios y los hombres. Oye, pastor, ¿y doña María? Pues la amamos, la queremos y la amamos, pero el que murió en la cruz fue Jesús. Y no fue doña María la que dijo, hagan todo lo que Jesús les diga, ahí en las bodas de Canaán. No creo que se enoje, porque le pidamos directamente a Jesús. ¿Estamos aquí? Entonces, un león en lo natural, dicen los expertos en animales, que el rugido de un león es tan potente que se puede escuchar a 8 kilómetros de distancia. Imagínate. Ahora imagínate el rugido de Jesús. Imagínate la voz. Dicen algunas revelaciones de los profetas que la voz de Dios es como el estruendo de muchas aguas. Imagínate cuando Jesús habla. Wow. Entonces, ¿cuál es el rugido? ¿A qué vino Jesús a la tierra? A extender el rugido del evangelio, a trastornar el mundo, a trastornar todo lo que el enemigo vino a distorsionar. Jesús vino a poner orden con autoridad. Amén. Es del linaje de David, dice ahí, pero también es de la tribu de Judá. Judá era uno de los 12 hijos de Jacob. Y cuando Jacob juntó a los 12 plebes, imagínate Judá, bien pudo haber sido un director técnico, ¿verdad?, de un equipo de fútbol. 12 plebes tenía, ahorita 2 ya son multitud. Entonces los juntó a todos y los empezó a nombrar a cada uno hasta que llegó, ahí en Génesis 49, usted lo puede leer, hasta que llegó con Judá, con su hijo Judá, y le dijo, eres como un cachorro de león. Y desde entonces el símbolo del escudo de la tribu de Judá es un león. Por eso a Jesús se le conoce como el león de la tribu de Judá. Y la tribu de Judá, de ahí han salido los linajes de los más grandes reyes escritos ahí en la Biblia o descritos ahí en la Biblia. Entonces de ahí viene hablar del león, es símbolo de fuerza, de ferocidad, de autoridad, de reinado, de gobierno. O sea, no es casualidad que a Jesús, el Cordero de Dios, también se le llame el león de la tribu de Judá. Amén, amén. Viene del linaje de los grandes reyes. Y entonces él vino a extender las buenas nuevas. Ese es el rugido más poderoso de Jesús. Decía la gente en las iglesias cuando lo oían, ¿quién es este que predica con toda autoridad? ¿Quién es? O sea, los fariseos no entendían por qué ese joven de 30 años predicaba con tanta autoridad. Pues ¿por qué? Pues porque era el Hijo de Dios. Porque él mismo era la palabra viviente. Porque él venía del Padre y venía de parte del Padre y sabía que iba a regresar al Padre. Y solamente alguien que ha vivido tan de cerca con el arquitecto del universo puede tener tanta autoridad para predicar. Se asustaban los fariseos. ¿Quién es este que predica con toda autoridad? Entonces, hay tantos acontecimientos que hablan de su linaje. Jerusalén, capital de Judá, fue David quien la convirtió en capital hasta la fecha, y es una ciudad profética. Fue en Jerusalén donde murió Jesús, el Cordero inmolado, y hay profecías de que ahí en Jerusalén, específicamente en el Monte de los Olivos, ahí él va a regresar, pero ya no como Cordero, va a regresar rodeado de legiones, de ángeles. Amén. A establecer el reino de los cielos aquí, cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Entonces, todos los que le recibimos y le aceptamos su plan de salvación, pues es porque escuchamos el rugir del león de Judá. Acudimos al llamado. Entonces, la segunda venida de Jesús, escucha bien, es la esperanza de todo creyente. La segunda venida de Cristo a la tierra es la más grande esperanza de todo creyente y la más grande confianza de que Dios está en control de todas las cosas. Amén, amén. Y Dios es fiel a sus promesas. No es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Todos los profetas del antiguo han
las profecías fielmente se han ido cumpliendo. Desde que se anunció el nacimiento de un bebé en un pesebre, nacido de una mujer virgen. Entonces hay tantas profecías respecto a Jesús que se han cumplido, pero también hay varias que aún no se cumplen. La segunda venida es una de ellas, y al regresar, Él va a venir a cumplir lo que haga falta. Él va a venir a cumplir todo lo que se ha anunciado y que aún no ha sucedido. Su primer venida como un siervo sufriente. Dice Isaías, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Esa fue su primer venida. Su segunda venida, rey conquistador. Un león de la tribu de Judá. Amén. Su primer venida, Él llegó y bajó a las más humildes circunstancias. Pero en su segunda venida, dice que Él se sentará en su trono rodeado. Él vendrá con los ejércitos celestiales a su lado. Y entonces sí, que tiemble el chanclas, que tiemble el chamoy, porque ya no le queda mucho tiempo. El diablo lo sabe, ya no le queda mucho tiempo. Por eso usted no se deje amedrentar, soporte, aguante, persevere, con paciencia, esfuércese, sea valiente. Esto no es un cuento chino, no es un cuento de hadas, es real. Eche un vistazo a la historia de la humanidad, cómo se ha venido cumpliendo todo esto. No aborte las promesas. Isaías 7:14 está una profecía. Dice, por tanto el Señor les dará una señal. Miren, la joven quedará embarazada y dará a luz un hijo al que llamará Emmanuel. Isaías 7:14, esto lo escribió más de 800 años antes de que Jesús naciera. Y ahí mismo en Isaías, pero en el 9:6, todos lo sabemos de memoria, porque un hijo nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice, y tendrá un principado sobre sus hombros. Amén. Entonces hay confusión porque aparentemente habla de dos Mesías, de dos Salvadores. Uno que vino a sufrir y el otro que viene a conquistar. Entonces los judíos fariseos se confundieron. Porque hay otra profecía, creo que es Zacarías. Sí, Zacarías 14:4. Ese día, ¿qué dice? Él subirá al monte de los olivos, que está al oriente de Jerusalén, y el monte se abrirá en dos. La mitad de la montaña se moverá al norte, la otra mitad al sur. Ustedes tratarán de huir entre las montañas, porque el valle se extenderá cada vez más. Huirán como huyeron del terremoto durante el reinado de Usías, rey de Judá. Entonces el Señor, mi Dios, ¿qué dice? Vendrá junto con todos sus santos. ¿Sabe usted que el monte de los olivos todavía existe? Hay olivos ahí que tienen más de 2000 años de edad. Y está verde el monte de los olivos. Ahí donde la Biblia lo describe, ahí está el monte de los olivos. Entonces esta profecía habla que ahí en ese mismo monte, el Señor Dios, para los que dudan de que Jesús es Dios, dice, entonces el Señor Dios vendrá junto con todos sus santos. Otra Biblia dice, rodeado de todos sus ángeles. Entonces aparentemente habla de dos Mesías. El sufriente, sumiso, amoroso, y otro victorioso, conquistador, riguroso. Entonces parece hablar de dos personas diferentes. Los más estudiosos judíos creyeron que eran dos de los que hablaba la profecía. Uno que sufre y el otro que conquista, pero fallaron en su entendimiento humano. Porque el Mesías, el único Mesías y el único Salvador, Él iba a cumplir los dos papeles. Él iba a cumplir las dos profecías,
el Cordero inmolado, el que nace de una virgen, el que muere por todos los pecados del mundo, pero también el que retorna, conquistador, con autoridad. Amén. Isaías describe muy bien en el capítulo 53 el trabajo de la primera obra o de la primera parte de la obra del Mesías, que era el siervo experimentado en quebrantos, varón de dolores. Esa era la primera etapa de su conquista. Primero como sacrificio para convertirse en sumo sacerdote y regresar como rey de reyes. Amén. Entonces él cumpliría el papel de rey y de libertador en su segunda venida. Entonces tanto Zacarías como Isaías y lo que hemos leído en Apocalipsis describen su segunda venida, y su segunda venida está muy lejana de la imagen que tenemos de un Jesús muriendo en la cruz. Entonces, usted tiene que tener en su memoria a un Cristo vivo. Usted tiene que tener presente en su mente y en su corazón a un Cristo resucitado. Una tumba vacía y una cruz vacía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué sucedió después de que Jesús subió al cielo? Los ángeles le hablaron a los apóstoles, Hechos 1:11, cuando Jesús fue tomado entre las nubes, y dice ahí que había ángeles, Hechos 1:11, y le dijeron a los discípulos: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Luego le dicen: este mismo Jesús que ha sido tomado de entre ustedes al cielo, que dice, así vendrá, como le han visto ir al cielo, así mismo vendrá, lo verán bajar del cielo. Entonces, nada de que aquí está el Cristo, vengan acá, ya está el Cristo acá. Dicen que Cristo ya está en China. Es una mujer china, ¿sí? De ahí se deriva una secta que es especialista en redes sociales. Agarró mucha fuerza ahora con la pandemia, que todo era en línea. Se llama la Iglesia del Dios Todopoderoso. Es una secta. Porque ellos dicen que Cristo ya está en China, ya es una mujer, y ella está abriendo los rollos, los sellos de los rollos. Que ya está, imagínate. Pues quién sabe, porque por acá en Sudamérica hay otra mujer que dicen que es Cristo Lilith, la esposa de Dios. Es un enredijo. Entonces, ¿qué dice Mateo 24? Cuando te digan, acá está el Cristo en el desierto, no, acá está en el mar, no, acá está en Colombia, no, está en China, no le hagan caso a nadie. A nadie. A nadie. Cuando Él venga, todo ojo le verá descender sobre una nube. Ahora, el diablo es muy astuto. La Biblia dice en Mateo 24 que aún los escogidos podrán ser engañados. Ahorita están desarrollando una tecnología con inteligencia artificial donde pueden crear hologramas a miles de metros en el cielo. O sea, desde acá de abajo con un aparato pueden formar hologramas, figuras aparentemente reales. El diablo es astuto, anda buscando la manera de cómo jugarnos el dedo en la boca. Entonces tenemos que entender algo. Por eso estamos hablando de la unción. Dice, ustedes tienen la unción de Dios que les enseña la verdad delante de todas las cosas. Si tú no te manejas en la unción de Dios, pues te van a llevar en el viaje. Te van a contar cuentos de hadas. Usted necesita ser diestro en esto. Amén. Entonces, Zacarías 14, Hechos 1, está hablando de que está identificando que en el Monte de los Olivos, como el segundo lugar, como el lugar, de la segunda venida de Cristo. Wow. Y el Monte de los Olivos, pues es simbólico también, porque hablar de oliva es hablar de aceite. Había un lagar ahí en el Monte de los Olivos, no sé si todavía exista, pero el lagar era un molino de piedra con depósitos, y ahí echaban la hoja de olivo y la trituraban
y cachaban el aceite en recipientes. El Monte de los Olivos habla de unción. Amén. Y entonces cuando lo vean venir, dice el Evangelio, los que no creyeron, ¿cómo les va a pesar? ¿Cómo les va a pesar? Le preguntaron a un científico cristiano de la época moderna, no recuerdo el nombre. Le preguntó a la periodista, oye, pastor o hermano, le dijo, ¿y si todo es mentira de lo que usted habla y cree? ¿Y si se llega al día final y todo es mentira? Bueno, le dijo él, si yo llego aquel día firme en mi fe y me doy cuenta que todo es una mentira, no pierdo nada. Pero si todo es verdad y usted decide no creer, lo pierde todo. Hasta por lógica es mejor creer que no creer. Amén. Sí, porque de repente dicen, no, hombre, es que aburrido. ¿Eres cristiano? Oye, Rafa, que ya no tomas, Rafa. ¿Ya no vas a las fiestas? Es que aburrido, hermano. Si antes bailabas arriba de las mesas, hombre. Si eras el alma de la fiesta, qué aburrición ahora. Ya no toma, ni fuma, ni va para allá. Ahora, ¿por qué dije eso? A ver, Ezequiel, ¿por qué? Porque la gente vive la vida loca y cree que no va a pagar las consecuencias. Viven como si Dios no existiera, como si el infierno no existiera, como si nunca se fueran a morir. Y dicen, no, hombre, tú vive la vida, disfrútala, es como una paleta de hielo. Si la muerdes se acaba y si no también. Dale rienda, suelta la hilacha, hombre. 1, 2, 3, un pasito para la... Ay, ya no se oye eso, ¿verdad? Ahora es la del Huitlacoche y la urraca. Dice la palabra, les va a pesar no haber creído. Lamentarán todas las tribus de la tierra el no haber creído en la Escritura. La gente va a tener hambre de oír la palabra y van a ir de norte a sur, de este a oeste, de oriente a poniente, cruzarán los mares buscando mi palabra y no habrá tiempo. Ya no se va a poder. Chilín casita, decíamos, ¿te acuerdas, Fer? ¿No jugaste el chilín casita? No, mi hijo, pues es de RBD para acá. La Zulma sí se acuerda. ¿No te acuerdas el chilín casita? Cuando jugábamos a los encantados. ¿Sabes que sí? Chilín casita era que se cerraba la puerta y ya no entraban ni... no me vengan con querer. Pues ¿qué tipo de juegos jugaban? ¿Qué se me da que a los 12 ya andaba en la vida loca? Como el Vicente Fernández cambió las canicas por una bota y una botella. Mateo 24:30, ¿cómo ando de tiempo? Llevo 40. Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Dónde? En el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y van al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, ¿cómo? Con poder y con gran gloria. Y ahora sí que tiemblen los que se burlaban de los cristianos, de los aleluyas. Es cierto, van a decir, háblame de la Biblia. Chilín casita. Se cerró el abarrote. Entonces es mejor creer que no creer. Pasa, hijo. No lo vamos a leer, pero en Tito 2, en el capítulo 2, habla de la segunda venida de Cristo como una manifestación gloriosa. Entonces, ahora, si queremos ver así con más detalle, agarre un Uber o un Didi, es más barato. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, dice Juan, y aquí un caballo blanco, y al que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y ¿qué? Pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo.
Estaba vestido con ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, y lo seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Por si les quedaba alguna duda, así mira, clarito, más claridoso ni el agua. Entonces, eso nos lleva a pensar que la vida no acaba aquí en la tierra. Viene otra vida mejor. No habrá más llanto, no habrá más muerte ni enfermedad. Él será nuestro pastor eterno. Dice Apocalipsis 7:16, ya no tendrán hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Aleluya. O sea que sigue, esto sigue, esto sigue. Si usted no tiene tiempo para ir a la iglesia, si no tiene tiempo para leer la Biblia, si no tiene tiempo para predicar el evangelio, si no tiene tiempo para orar, ¿cómo se quiere ir a una eternidad con Jesús? ¿Cómo? ¿Cómo? Si no tengo tiempo. Hola, nos ponemos de pie. El Señor, que primero fue Cordero, en la eternidad pasará a ser el pastor de todos nosotros, los redimidos por su sangre. Así es que no le venga con cuentos al Señor de que no tiene tiempo, de que no tiene dinero, de que tiene tos, de que está muy lejos, de que mucho calor, de que mucho frío. ¿Cómo? ¿Cómo le vamos a venir con esos cuentos al Señor? Con ese pretexto. ¿Cómo? Entonces, tenemos que tener una visión espiritual a futuro. Esperanza habla de futuro, de lo que estoy esperando, de lo que no ha sucedido. Y el apóstol Pablo dice que la esperanza no avergüenza. A lo mejor muchos lo veremos aquí, a lo mejor muchos no le alcanzaremos a ver. Solo Dios lo sabe. Pero de que vendrá, vendrá. De que vendrá, vendrá. Eso es algo seguro. Y nos pastoreará por una eternidad. Él, el Cordero, aquí aparece como pastor, cuidándonos con ternura a todos los que estaremos en su redil, porque Él nos compró con su sangre. Termino explicándotelo en términos matemáticas simples. ¿Te ha pasado que alguna vez te robaron algo o perdiste algo y lo encuentras, alguien lo tiene y tienes que pagar para volver a que sea tuyo? ¿Te ha pasado? ¿Sí, verdad? Oh, pues yo me la encontré, esta bicicleta, pero es mía. No, pues yo me la encontré, aquí me la trajeron. Dame tanto si quieres y llévatela. ¿Te ha pasado? Es como en Tepito, allá en el DF. Se te perdieron los rines del carro, ve a Tepito, ahí los encuentras. Te los vuelven a vender los mismos. Bendecimos Tepito. ¿Sí? Un niño construyó un barco con palitos de madera. Un niño se dedicó varias semanas en construir un barquito, un velero, bien bonito. Y llovió y lo puso en un rillito de agua ahí. Pues se le perdió, se le fue y no lo alcanzó y se le perdió el barco. Se entristeció mucho. A los días o a la semana, el barco estaba en el abarrote
del barrio, ahí lo tenía en un estante el dueño del abarrote. Y cuando llegó el niño le dijo: ese barco es mío, yo lo hice. Lo siento, chaval, le dijo el del abarrote, me lo trajeron a vender y yo lo compré, pero es mío, yo lo hice. Pues si lo quieres tener, tienes que pagar por él. Y el niño se puso a ahorrar de lo que le daban para la escuela. No me lo venda. Y ahorró lo que le daban diario hasta que completó, ¿cuánto tiempo? No sé. Va con el del abarrote, le paga lo que le pedía por el barco. Y el niño, bien contento, lo abraza y le dice: barco, ahora eres doblemente mío, porque yo te hice y aparte pagué por ti. ¿De qué te acuerdas de esto? ¿Qué te recuerda esto? Que somos doblemente de Jesús, porque Él nos hizo con sus manos. El diablo nos robó y para recuperarnos tuvo que pagar con su sangre para que volviésemos a ser de Él. Y entonces ahora somos doblemente de Jesús. Somos su hechura y somos su propiedad, porque fue el único que pudo pagar el precio. El diablo dijo: quiero tu vida, ¿quieres tu iglesia? Quiero tu sangre. Y Jesús dijo: la pago, porque tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar, porque ese mandamiento me lo dio mi Padre. Ese es el león de la tribu de Judá. Vamos a adorarle con todo el corazón. Levanta tus manos y dile: Espíritu Santo, convénceme, convénceme, convénceme de aquello de lo que todavía dudo. Vamos, levanta tus manos.